Abuso de la Divina Misericordia, por San Alfonso María de Ligorio. ¿No sabes que la benignidad de Dios te convida a penitencia? Romanos capítulo 2, versículo 4. Punto primero. El que abusa de la misericordia de Dios excita su cólera. Refiere San Mateo en el capítulo 13 de su Evangelio la parábola de la cizaña, y dice que habiendo crecido en un campo esa mala hierba, mezclada con el buen grano, querían los criados ir a arrancarla, pero el amo le replicó: dejadla crecer, después la arrancaremos para echarla al fuego. San Mateo capítulo 13, versículos 29 y 30. De esta parábola se deduce, por una parte, la paciencia de Dios para con los pecadores, y por otra, su rigor con los obstinados. Dice San Agustín que el enemigo engaña de dos maneras a los hombres: con desesperación y con esperanza. Cuando el pecador ha pecado, ya le mueve a desesperarse por el temor de la divina justicia. Pero antes de pecar le anima a que caiga en tentación por la esperanza de la divina misericordia. Por eso el santo nos amonesta diciendo: después del pecado ten esperanza en la misericordia. Antes del pecado teme la justicia divina. Y así es, en efecto, porque no merece la misericordia de Dios el que se sirve de ella para ofenderle. La misericordia se usa con quien teme a Dios, no con quien la utiliza para no temerle. El que ofende a la justicia, dice el abulense, puede acudir a la misericordia, mas el que ofende a la misericordia, ¿a quién acudirá? Difícilmente se hallará un pecador tan desesperado que quiera expresamente condenarse. Los pecadores quieren pecar, mas sin perder la esperanza de salvación. Pecan y dicen: Dios es la misma bondad. Aunque ahora peque, yo me confesaré más adelante. Así piensan los pecadores, dice San Agustín. Pero, oh Dios mío, así pensaron muchos que ya están condenados. No digas, exclama el Señor, la misericordia de Dios es grande. Mis innumerables pecados con un acto de contrición me serán perdonados. Eclesiástico capítulo 5, versículo 6. No habléis así, nos dice el Señor. ¿Y por qué? Porque su ira está tan pronta como su misericordia. Y su ira mira a los pecadores. Eclesiástico capítulo 5, versículo 7. La misericordia de Dios es infinita, pero los actos de ella, o sea, los de conmiseración, son finitos. Dios es clemente, pero también justo. Soy justo y misericordioso, dijo el Señor a Santa Brígida, y los pecadores solo atienden a la misericordia. Los pecadores, escribe San Basilio, no quieren ver más que la mitad. Bueno es el Señor, pero además es justo. No queramos considerar únicamente una mitad de Dios. Sufrir al que se sirve de la bondad de Dios para más ofenderle, decía el santo de Ávila, antes fuera injusticia que misericordia. La clemencia fue ofrecida al que teme a Dios, no a quien abusa de ella. Es misericordia ecus dimentibus eum, como exclamaba en un cántico la Virgen Santísima. A los obstinados los amansa la justicia, porque como dice San Agustín, la veracidad de Dios resplandece aún en sus amenazas. Guardaos, dice San Juan Crisóstomo, cuando el demonio, no Dios, os promete la divina misericordia con el fin de que pequéis. Hay de aquel, añade San Agustín, que para pecar atiende a la esperanza. ¿A cuántos ha engañado y perdido esa vana ilusión? Desdichado del que abusa de la piedad de Dios para ofenderle más. Lucifer, como afirma San Bernardo,
fue con tan asombrosa presteza castigado por Dios, porque al rebelarse esperaba que no recibiría castigo. El rey Manases pecó, convirtióse luego y Dios le perdonó. Mas para Amón, su hijo, que viendo cuán fácil había conseguido el perdón su padre, llevó mala vida con esperanza de ser también perdonado. No hubo misericordia. Por esa causa, dice San Juan Crisóstomo, se condenó Judas, porque se atrevió a pecar confiado en la benignidad de Jesucristo. En suma, si Dios espera con paciencia, no espera siempre, pues si el Señor siempre nos tolerase, nadie se condenaría. Pero la opinión más común es que la mayor parte de los cristianos adultos se condena. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Quien ofende a Dios, fiado en la esperanza de ser perdonado, es un escarnecedor y no un penitente, dice San Agustín. Por otra parte, nos afirma San Pablo que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y sería burlarse de Dios el ofenderle siempre que quisiéramos y luego ir a la gloria. Quien siembra pecados no ha de esperar otra cosa que el eterno castigo del infierno. Gálatas capítulo 6, versículo 8. La red con que el demonio arrastra a casi todos los cristianos que se condenan es sin duda ese engaño con que los seducía diciéndoles: pecad libremente, que a pesar de todo, ello os habéis de salvar. Mas el Señor maldice al que peca esperando perdón. La esperanza después del pecado, cuando el pecador de veras se arrepiente, es grata a Dios, pero la de los obstinados le es abominable. Semejante esperanza provoca el castigo de Dios, así como provocaría a ser castigado el siervo que ofendiese a su Señor, precisamente porque éste es bondadoso y amable. Punto segundo. El que abusa de la misericordia de Dios para pecar merece ser de él abandonado. Dirá quizás alguno: puesto que Dios ha tenido para mí tanta clemencia en lo pasado, espero que la tendrá también en lo venidero. Mas yo respondo: y por haber sido Dios misericordioso contigo, ¿quieres volver a ofenderle? De ese modo, dice San Pablo, desprecias la bondad y paciencia de Dios, ignoras que si el Señor te ha sufrido hasta ahora, no ha sido para que sigas ofendiéndole, sino para que te duelas del mal que hiciste. Romanos capítulo 2, versículo 4. Y aun cuando tú, fiado en la divina misericordia, no temas abusar de ella, el Señor te la retirará. Si vosotros no os convirtiereis, entensará su arco y le preparará. Salmo capítulo 7, versículo 13. Mía es la venganza y yo les daré el pago a su tiempo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Dios espera, mas cuando llega la hora de la justicia, no espera más y castiga. Aguarda Dios al pecador a fin de que se enmiende. Isaías capítulo 30, versículo 18. Pero al ver que el tiempo concedido para llorar los pecados solo sirve para que los acreciente, válese de ese mismo tiempo para ejercitar la justicia. De suerte que el propio tiempo concedido, la misma misericordia otorgada, serán parte para que el castigo sea más riguroso y el abandono más inmediato. Hemos medicinado a Babilonia y no ha sanado. Abandonémosla. Jeremías capítulo 51, versículo 9. ¿Y cómo nos abandona Dios? O envía la muerte al pecador, que así muere sin arrepentirse, o bien le priva de las gracias abundantes y no le deja más que la gracia suficiente con la cual, si bien podría el pecador salvarse, no se salvará. O cegada la mente, endurecido el corazón, dominado por los malos hábitos,
será la salvación moralmente imposible. Y así seguirá, si no en absoluto, a lo menos moralmente abandonado. Le quitará su cerca y será talada. Isaías capítulo 5, versículo 5. ¡Oh, qué castigo! Triste señal es que el dueño rompa el cercado y deje que en la viña entren los que quisieren hombres y ganados. Prueba es de que la abandona. Así Dios, cuando deja abandonada un alma, le quita la valla del temor, de los remordimientos de conciencia, la deja en tinieblas sumida y luego penetran en ella todos los monstruos del vicio. Salmo 103, capítulo 20. El pecador abandonado en esa oscuridad lo desprecia todo. La gracia divina, la gloria, avisos, consejos y excomuniones. Se burlará de su propia condenación. Proverbios 18, 3. Le dejará Dios en esta vida sin castigarle, y en esto consistirá su mayor castigo. Apiadémonos del impío. No aprenderá jamás justicia. Isaías capítulo 26, versículo 10. Refiriéndose a ese pasaje, dice San Bernardo: no quiero esa misericordia más terrible que cualquier ira. Terrible castigo es que Dios deje al pecador en sus pecados y al parecer no le pida cuentas de ellos. Salmo 10, capítulo 4. Diríase que no se indigna contra él. Ezequiel capítulo 16, versículo 42. Y que le permite alcanzar cuanto de este mundo desea. Salmo 80, capítulo 13. Desdichados los pecadores que prosperan en la vida mortal. Señal es de que Dios espera ejercitar en ellos su justicia en la vida eterna. Pregunta Jeremías. Jeremías capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué el camino de los impíos va en prosperidad? Y responde enseguida, Jeremías capítulo 12, versículo 3. Congrégalos como el rebaño para el matadero. No hay pues mayor castigo que el de que Dios permita al pecador añadir pecados a pecados, según lo que dice David, Salmo 68, capítulo, versículo 28 y 29. Ponles maldad sobre maldad, borrados serán del libro de los vivos. Acerca de lo cual dice San Belarmino: no hay castigo tan grande como que el pecado sea pena del pecado. Más le valiera a alguno de esos infelices que cuando cometió el primer pecado el Señor le hubiera hecho morir, porque muriendo después padecerá tantos infiernos como pecados hubiere cometido. Punto tercero. El que abusa de la misericordia de Dios merece caer en las manos de su justicia. Refiérese en la vida del padre Luis de Lanuza que cierto día los amigos estaban paseando juntos en Palermo y uno de ellos, llamado César, que era comediante, notando que el otro se mostraba pensativo en extremo, le dijo: apostaría a que has ido a confesarte y por eso estás tan preocupado. Yo no quiero acoger tales escrúpulos. Un día me dijo el padre Lanuza que Dios me daba 12 años de vida y que si en ese plazo no me enmendaba, tendría mala suerte. Después he viajado por muchas partes del mundo, he padecido varias enfermedades y en una de ellas estuve a punto de morir. Pero en este mes, cuando van a terminar los famosos 12 años, me hallo mejor que nunca. Y luego invitó a su amigo a que fuese el sábado inmediato a ver el estreno de una comedia que el mismo César había compuesto. Y en aquel sábado
que fue el 24 de noviembre de 1668, cuando César se disponía a salir a escena, diole de improviso una congestión y murió repentinamente en brazos de una actriz. Así acabó la comedia. Pues bien, hermano mío, cuando la tentación del enemigo te mueva a pecar otra vez, si quieres condenarte, puedes libremente cometer el pecado, mas no digas que deseas tu salvación. Mientras quieras pecar, date por condenado. E imagina que Dios decreta su sentencia diciendo: ¿qué más puedo hacer por ti, ingrato, de lo que ya hice? Isaías capítulo 5, versículo 4. Y ya que quieres condenarte, condénate, pues tuya es la culpa. ¿Dirás acaso que en dónde está ese modo de misericordia de Dios? Ah, desdichado, ¿no te parece misericordia el haberte Dios sufrido tanto tiempo con tantos pecados? Prosternado ante Él y con el rostro en tierra, deberías estar dándole gracias y diciendo: misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos. Al cometer un solo pecado mortal, incurriste en delito mayor que si hubieras pisoteado al primer soberano del mundo. Y tantos y tales has cometido que si esas ofensas de Dios las hubieras hecho contra un hermano tuyo, no las hubiera éste sufrido. Mas Dios no solo te ha esperado, sino que te ha llamado muchas veces y te ha ofrecido el perdón. ¿Qué más debía hacer? Isaías capítulo 5, versículo 4. Si Dios tuviese necesidad de ti, o si le hubieses honrado con grandes servicios, ¿podría haberse mostrado más clemente contigo? Así pues, si de nuevo volvieras a ofenderle, harías que su divina misericordia se trocara en indignación y castigo. Si aquella higuera hallada sin frutos por su dueño no los hubiera dado, tampoco después del año de plazo concedido para cultivarla, ¿quién nos haría esperar que se le diese más tiempo y no fuese cortada? Escucha pues lo que dice San Agustín: oh árbol infructuoso, diferido fue el golpe del asegur, mas no te creas seguro porque serás cortado. Fue aplazada la pena, expresa el santo, pero no suprimida. Si abusas más de la divina misericordia, el castigo te alcanzará. Serás cortado. ¿Esperas, por tanto, a que el mismo Dios te envíe al infierno? Pues si te envía, ya lo sabes, jamás habrá remedio para ti. Suele el Señor callar, mas no por siempre. Cuando llega la hora de la justicia, rompe el silencio. Esto hiciste y callé. Injustamente creíste que sería tal como tú. Te arguiré y te pondré ante tu propio rostro. Salmo 49, versículo 21. Te pondré ante los ojos los actos de divina misericordia y hará que ellos mismos te juzguen y condenen. De preparación para la muerte, por San Alfonso María de Ligorio.